Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos toda la gloria a nuestro Dios. Cada día nos permite prepararnos mejor para estos tiempos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, es conociendo la voluntad de Dios. Muy bien, yo creo que es algo bien importante, interesante para nuestra vida. Vamos a darle gloria a nuestro Dios por toda la vida que nos ha dado. Mis hermanos, estamos iniciando un año y creo que será con una gran bendición si conocemos realmente la voluntad de Dios y comenzamos a hacerla. Esto es lo más importante para nosotros. Padre, gracias te damos por este año que iniciamos. Te bendecimos porque nuestra mesa será bendecida, Señor. Nuestra salud será muy fuerte, Señor. Guardarás nuestra salida y nuestra entrada. Oh bendito Señor, gracias. Que tu palabra haga un rema profundo en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, empezaremos estudiando, conociendo la voluntad de Dios. O sea, la Biblia nos está hablando de aspectos que son bien importantes y es conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es a través únicamente por el Espíritu de Dios. Así que prepare su Biblia, téngala ahí muy cerca porque la vamos a utilizar. Muy bien. Cuando nos hablan acerca de la voluntad de Dios, es que Dios quiere bendecirnos. Esa es la voluntad y eso es lo que está en el corazón de nuestro Señor. Bendecir tu vida. Bendecirla en todo momento. Ahora bien, esto tiene que ver algo bien importante. Eso es para aquellos que aman a Dios. Dios siempre en su corazón está el bendecir, dar salud, dar gloria, dar gracia y sobre todo conocer el propósito de Dios, que el corazón de Dios está para salvarte, para darte vida eterna. Esa es la voluntad de Dios y esto ya lo tiene preparado aún desde antes de la fundación del mundo, aunque tú no lo creas. La Biblia lo dice de esa manera y lo vamos a ver más adelante a través del estudio. Entonces, lo primero que podemos pensar nosotros es que la voluntad de Dios es amarnos unos a otros. Claro, esto es un fundamento bien especial. Pero, ¿nos estamos amando unos a otros? Realmente, en el amor, ágape, en el amor que viene de Dios para amarnos como esposos, como familia. Y no me quiero salir más allá, sino de nuestro círculo familiar. Realmente nos estamos amando, estamos haciendo la voluntad de Dios en ese principio de amarnos unos a otros, como lo que dice 1 Pedro 1:22. Yo creo que necesitamos entender que hay principios muy importantes de nuestro Señor que debemos de aplicarlos en nuestra vida. La voluntad de Dios es darnos y bendecirnos en todo momento. Ahora bien, ¿quién nos revela la voluntad de Dios? Debemos de conocer acerca de la voluntad de Dios. Y les quiero llevar a la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Muy bien. Espero que ya tenga su Biblia y preparémonos en lo que Dios nos quiere dar. El tema es conociendo la voluntad de Dios. Y necesitamos conocerla a través de su Espíritu. Su Espíritu operando en nuestra vida para que el Señor nos pueda revelar las cosas profundas que están en Dios mismo. Muy bien. ¿Qué dice el verso 4? Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús,
hay una gracia de Dios, escuche bien, que nos fue dada a través de Cristo Jesús. Entonces, el hombre necesita a Cristo Jesús para poder ser bendecido con esta gracia que vamos a ver ahora mismo. No puede venir bendición sin que Cristo esté operando en nuestra vida. Dios ama su creación. Y Dios le da todo en perfecto a su creación. Pero hay algo muy importante, que aquellos que aman a Dios, Él va a vertir su profundo amor sobre ellos, sobre su creación, sobre el hombre. Cuando Dios crió a Adán y Eva, lo crió en un lugar perfecto, criado con amor, criado con gracia. O sea, les dio todo lo que necesitaban. Claro está que tenían que tomar una decisión para permanecer en su amor. Y necesitamos nosotros tomar decisiones también para permanecer en Dios. Porque dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, por medio de Cristo, habéis sido enriquecidos en todo. Escucha, cuando habla la Escritura de ser enriquecidos en todo, se está refiriendo a todo el aspecto espiritual de Dios, porque todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios no deja fuera nada de esa gracia por la cual Dios nos ha puesto a nosotros por Cristo Jesús. Dice que seremos bendecidos en gran manera en toda palabra y en todo conocimiento. Toda palabra significa conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra y revelada a través del Espíritu. Dice el verso 6, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado toda habilidad espiritual a través del Espíritu. Y ese es un don a través de Jesucristo, ese don de gracia maravilloso que nos da nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Luego el verso 8 dice, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más sigue diciendo, y Él es Dios. Escucha, esa expresión que nos habla aquí Pablo dice que Dios es fiel. Él no va a fallar. Él estará contigo si hay circunstancias buenas o malas, si hubo desobediencia o hubo obediencia. Y dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice que Él nos ha dotado de conocer su palabra, de tener conocimiento, de tener revelación, esperando el día del Señor, o sea, el rapto. Estamos viviendo ya tiempos muy especiales, mis hermanos. El tiempo ya se ha acortado grandemente. Pero el Señor nos está hablando de algo que es maravilloso. Que a través del Espíritu Santo podemos conocer lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Ahora bien, les quiero llevar también a otra palabra. Y que está en este mismo capítulo, o en el capítulo 2, en 1 Corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, dice la palabra. Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la gran riqueza que nuestro Dios nos da a través de Cristo Jesús. Y escuche el propósito de Dios para nuestra vida. La revelación por el Espíritu de Dios. Necesitamos hablar con sabiduría. Sabiduría que viene del Espíritu. Cuando hablamos con sabiduría, podemos aplicar nuestro conocimiento. Y esto nos abrirá un campo maravilloso para la bendición que está preparada para nosotros. Dice el verso 6, capítulo 2 de 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Madurez en la fe. La madurez viene a través de la palabra, pero también viene a través de la revelación del Espíritu. Si tú tienes una palabra en tu corazón, el Espíritu Santo se encargará de revelar lo profundo de Dios que encierra esa palabra para tu vida. Y necesitamos correr en esa verdad. Y luego dice, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escuche bien esto. Quiero leerle de nuevo el verso 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oye, la palabra de Dios tiene un consejo espiritual que no lo podemos discernir nosotros con nuestra mente simplemente, sino que esa revelación vendrá a través del Espíritu de Dios operando en tu vida y te mostrará todo el panorama de lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, si vamos a conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer lo que está escrito. Y en esa palabra y en esa dirección del Espíritu, comenzaremos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para ti, para la iglesia, para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, dice, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ya la tenía preparada para ti y para mí. Pero para que esto venga, necesitamos tener una amistad profunda con el Espíritu de Dios. Y claro está, el Espíritu de Dios traerá a nosotros la revelación. O sea, el propósito de Dios para nosotros. Y luego dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, escucha esto, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Cuando has pedido al Espíritu Santo que te muestre la palabra, el consejo para tu vida, y luego comienzas la lectura de la Escritura, el Espíritu Santo te guiará ¿a dónde? Porque el Espíritu te mostrará cosas que ninguno ha visto. Vendrá revelación que no ha subido al corazón del hombre, sino vendrá a aquellos que aman a Dios y se los pondrá en su ser. Pero va a ocurrir algo.
hay mucha gente que no está preparada para recibir esa palabra. Y si tú la comunicas y la compartes, muchos se quedarán con muchas dudas, porque no han madurado en su fe. No han experimentado la revelación del Espíritu en sus vidas. Y están viviendo muchos un evangelio muy superficial. El conocer la voluntad de Dios es conocer lo que está en lo profundo de Dios. ¿Y podremos conocerlo? Claro, porque la palabra misma dice aquí más adelante que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces esa revelación de Dios viene a tu vida, a tu mente, a tu espíritu, a tu alma. O sea, te moverás en una dimensión totalmente diferente. Por eso la Escritura está hablando. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, sino las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios, dice el verso 10, escucha, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escucha, esto es maravilloso. Si queremos conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesucristo como Señor y Dios de nuestra vida. Y en ese instante vendrá el Espíritu Santo sobre ti y comenzará a gobernar dentro de ti si tú se lo permites. Luego el Espíritu de Dios vendrá a revelarte todo el propósito de Dios para tu vida. Entonces comenzaré a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi casa, para mis hijos. Definitivamente el Señor te va a revelar la redención maravillosa que viene a través de Jesucristo para ti, para aquellos que aman a Dios. Eso no viene superficialmente, no necesitamos estar diciendo, ven Espíritu Santo. El punto es que debemos tener entendimiento que cuando Jesucristo es nuestro Señor y Dios, de inmediato viene la promesa del Padre hacia nosotros que el Espíritu Santo tomará nuestra vida. Ya la palabra dice que somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Lo que necesitamos decirle es gracias, gracias Señor, por tu Espíritu en mí. Mis hermanos, cuando dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, nos dejamos guiar por Él. Ya lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 14, que todos aquellos que se dejan guiar, enseñar, instruir por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Esto significa que ya hubo una relación con Cristo Jesús. Y luego viene el Espíritu Santo y te comienza a mostrar la voluntad de Dios para tu vida. Esto es maravilloso, muy maravilloso. Cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, las cosas comienzan a cambiar poderosamente. Escucha bien. Sin el Espíritu Santo, el hombre no puede conocer de Dios. Sigamos aquí la lectura. Mira lo que está diciendo en el verso 13 del capítulo 2 de 1 Corintios. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Te escucha? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero veamos la diferencia en el hombre sin Cristo.
Escucha lo que dice acá en el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Al decir el hombre natural es aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque la puerta para llegar a Dios es Cristo. Y la puerta para recibir el Espíritu Santo es Cristo. Entonces es imposible que el hombre natural pueda percibir las cosas que son del Espíritu. La voluntad de Dios es que a través del Espíritu podamos conocer el propósito de Dios, el propósito del Padre para nuestra vida. Y decirle, Señor, gracias por lo que tú me estás dando. Necesitamos comprender esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchos que están dentro de la iglesia, que estando dentro de la iglesia están recibiendo una palabra. Y esa palabra está llegando con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando y sin embargo no lo entienden. Sin embargo, hay conflictos. No pueden resolver situaciones difíciles. Simplemente porque yo puedo ser un religioso sentado en una silla muy cómoda, en un templo muy grande, con mucha gente allí. Y muchos están cantando, alabando. Y todo lo que está ocurriendo en ese ambiente, como que me contagia y yo comienzo también y comienzo a llorar. Pero no encuentro el por qué. ¿Y por qué razón no puedo experimentar una gloria genuina de Dios, del Espíritu? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Jesucristo está morando en ti? ¿Realmente le has dado permiso al Espíritu Santo para que obre y traiga conocimiento, revelación de la palabra? Y que puedas experimentar verdaderamente, escucha bien, esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios debe ser nuestro amigo más íntimo. Entonces tú le podrás preguntar a Él y Él te va a responder. Y te va a responder con verdad, con gracia. Y te traerá libertad a tu vida. Luego dice en el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es en primer lugar. Tener la mente de Cristo. Me gusta repetir mucho ese pasaje de la Biblia de Romanos, capítulo 8, cuando está hablando la Escritura acerca, escuche bien, acerca de que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu, ese es hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, a todo conocimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer, hacer y tener en nuestra vida? Es la dirección del Espíritu para conocer la voluntad de Dios. Y necesitamos conocerla. Y no solo conocerla, sino vivirla y aplicarla en nuestra vida. Lo primero que te va a mostrar el Espíritu Santo es esto: que Dios es amor, que Dios es luz, que Él es verdad. Es lo primero que te va a manifestar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Cristo Jesús, por su amor, murió por ti en la cruz del Calvario, para que viniese redención a tu vida. Y nuestro Padre, su esencia es el amor, es la verdad, es paz.
Todo esto el Espíritu Santo te lo comenzará a mostrar y comenzarás a vivirlo. Vendrá una transformación profunda a tu vida. La tristeza se irá. Huirá de ti. La angustia huirá de ti. O sea, tus pensamientos cambiarán totalmente. Porque Él comenzará a mostrarte a ti que eres importante para Dios. Esa es una de las funciones maravillosas del Espíritu Santo. Y sobre todo, mostrarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Escucha lo que está diciendo aquí en Mateo 6:10. El Señor Jesús está hablando tocante a la oración. Sus discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dice, bueno, así oraréis. Y les dio una estructura de la oración. Y el Señor inicia de esta manera en el verso 10, Mateo 6:10. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muy bien. Me hago la pregunta, ¿yo soy la persona que tengo que hacer que tu reino se establezca en la tierra? Escuchemos bien esto. Bien, veamos algunas cositas importantes. ¿Qué es el reino de Dios? Pregúntate, ¿qué es el reino de Dios? Tú puedes pensar que es amor, es gozo, regocijo. Y claro está. Ahí se experimentará la gloria de Dios, o sea, el descanso en Dios. Ahí no habrá enfermedad. Ahí habrá siempre salud, regocijo en todo, si lo comenzamos a ver de esa manera. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 17, nos lo dice. El reino de Dios es justicia. Es justicia, es derecho. En el reino de Dios no se tolera la rebelión. Es justicia, es obediencia a la palabra. Escuche, la Biblia es la constitución del reino de Dios, porque en este libro encuentras la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿cómo puedo entenderla y cómo debo de vivirla? ¿Cómo debo de experimentarla en nuestro ser? Eso nos lo va a decir el Espíritu Santo. He estado repitiendo esto. Porque hay gente que está dentro de la iglesia, llega, se sienta y sale exactamente igual. Y algunos dicen, es que no se siente amor acá. No se siente la presencia de Dios. En ella, los demás están disfrutando y aún están comiendo la palabra y están comprendiéndola. Entonces hay algo que está pasando en el interior de aquellos. Y necesitamos comprender esto. Entonces Pablo dice que el reino de Dios está constituido por la justicia. Escuche, por la rectitud. Y dice que es paz, es shalom, el reino de Dios. Y dice que es gozo en el Espíritu. Eso es lo que dice aquí, en Romanos capítulo 14, verso 17. Y esto se lo revela el Espíritu de Dios a Pablo. Cuando tú lees las epístolas de Pablo, encuentras una revelación profunda de Dios, dada a su corazón, a su vida. Y Pablo comienza a expresarla y la comienza a enseñar. Si tú lees todas estas epístolas de Pablo, en 1 Corintios, está hablando del Espíritu de Dios. Y la voluntad de Dios, veamos, tocante al amor, en el capítulo 13, de 1 Corintios dice, escucha,
Él está mostrando allí el amor que se mueve en su reino. Y lo dice de una manera muy especial Pablo. Dice, si yo hablara lenguas, dice, humanas y angélicas. Muy bien, no lo está diciendo así Pablo. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrir. Bueno, ¿quiere sufrir? Entonces, ame. Porque cuando usted ama, tal vez el otro no le va a responder. Pero el verdadero amor, dice, es sufrido. Luego dice, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor, escuche, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí Pablo nos está hablando de ese amor que brota del corazón de Dios para con sus hijos. Va más allá de lo que hacemos. Es sufrido, es benigno. Alguien decía, el que va a amar con todo su ser y con todo su corazón, se arriesga a no ser amado. Se arriesga a no ser amado. Por eso dice que el amor es sufrido. Que cuando hacen algo usted tiene que hacer lo opuesto. No le va a costar, porque hay un poder. Hay un poder inmenso en la vida de aquel que ama conforme al amor de Dios, que es el Espíritu Santo, y quien le va a fortalecer para hacerlo conforme a la palabra. Mis hermanos, tenemos que empezar con esto para poder ir conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, el amor de Dios es lo más sublime que hay. Y cuando tú te comienzas a meter dentro de esa relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a comenzar a revelar y a mostrar todo lo que está en ti. Y tú lo sacarás. Y vendrá regocijo y libertad. Cuando haces la voluntad de Dios, Él no te va a encerrar. Él no te va a poner en una cárcel, sino que Él te dará libertad, habrá liberación y experimentarás lo que más has deseado en lo profundo de tu ser. El conocer el amor que sobrepasa todo entendimiento, y esto es a través del Espíritu Santo. Y entonces comenzarás a experimentar la grandeza que tiene Dios para tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Por favor, si alguna vez levantaste tu mano y no tenías la convicción de lo que estabas haciendo, vuélvete a Él y dile: Señor, yo te reconozco en todo mi ser como mi Dios y mi Señor, porque necesito tu Santo Espíritu. Quiero experimentar tu gloria en mi vida, cada día y a cada momento. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos porque eres bueno, porque eres grande.
Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se pierda la conclusión de este tema. ¿Sí? Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a lograr a través de la guianza del Espíritu Santo. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos.